y que podamos el día de hoy, el acercarnos juntos delante de la presencia de nuestro Dios y poder ir a su palabra, que es sin duda, hermanos, la mayor bendición que podemos tener, el que podamos ir a su palabra y que Él nos pueda hablar a cada uno de nosotros. Vamos a ir al libro de Juan, al Evangelio de Juan, por favor, busquemos capítulo 3. Juan capítulo 3, vamos a leer del verso 1 al verso 8, que no necesariamente vamos a quedarnos en el 8, pero vamos a darle lectura, vamos a ver de qué trata este pasaje. Juan capítulo 3, versos del 1 al 8. Dice así la palabra del Señor, lo voy a leer, yo le voy a dar lectura, sígalo con su vista, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así, todo aquel que es nacido del Espíritu. Oremos, hermanos. Bendito Dios, Señor, te damos muchas gracias, Padre, por permitirnos el estar delante de tu presencia, el podernos acercar, Señor, Padre, con alabanzas, derramar nuestro corazón. Pero este tiempo, Señor, es un tiempo esencial. Es un tiempo donde es crucial para nuestras vidas también. Te pedimos que hables a nuestros corazones, hables a nuestras vidas, sea tu palabra la que hable, Señor, directamente a nuestro espíritu y podamos vivir bajo tu voluntad el día de hoy. Señor, háblanos acerca del nuevo nacimiento y que esta palabra pueda llegar a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Uno de los pasajes más conocidos del libro de Juan, pues es este. Sin duda, estas palabras de Jesús del capítulo 3, verso 3, donde menciona: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, es de los pasajes más conocidos del Evangelio, de los Evangelios y del Evangelio de Juan. Pero asimismo, como es de los más conocidos, es de los pasajes también más trascendentales y que todo cristiano y todo creyente debe de tener conciencia y entender este nacimiento, este nuevo nacimiento que menciona Jesús. Al mismo tiempo que hoy vamos a estar descifrando y descubriendo el significado de qué es el nacer de nuevo, al mismo tiempo vamos a estar viéndonos a nosotros mismos a ver si en realidad este nuevo nacimiento aplica en nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo. Es necesario. Es necesario. Y dice que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Entonces, es necesario, es crucial y
e importantísimo para la vida del creyente. Ahora, ¿cómo vamos a comenzar? Vamos a comenzar recordando un poco acerca de lo que menciona el libro de Juan. El libro de Juan menciona y pone y nos presenta a Jesús como el Verbo. Si nosotros vamos y regresamos a Juan capítulo 1 de manera breve, en el capítulo 1, verso de 1 y 2, nos está presentando al Verbo como que ese Verbo estaba en el principio y el Verbo era con Dios en el principio y ese Verbo era Dios. Entonces dijimos lo siguiente, nos está presentando aquí, en este verso 1, a dos personas de la Trinidad, Dios Padre y Dios Hijo. Este Verbo es Jesús, es quien se encarnó, según el verso 14, dice, aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús, el Verbo, era desde el principio, dijimos, no es un ser creado, no es un ser creado por el Padre. Jesús no comenzó a existir cuando se encarnó y vino a este mundo, no, era desde el principio. Uno de los propósitos del capítulo 1 es exactamente manifestar y dar a conocer que Jesús es Dios. Y como es Dios, es eterno. Y como es eterno, no tiene principio ni fin. Por lo tanto, siempre ha existido desde un principio. De hecho, cuando nosotros vimos el capítulo 1, Juan el Bautista, quien es el que da testimonio de Jesús, recurrentemente está manifestando que el que venía después de él era antes que él. No sé si usted lo meditó y pudo ver esa parte. Recurrentemente hacía esa expresión: el que viene después de mí era antes de mí, hablando de la preexistencia de ese Verbo de Jesús. Por lo tanto, tenemos que entender lo que Juan está diciendo. Está presentando a Dios, Jesús, como Dios, un Dios eterno, preexistente, que siempre ha existido, que no tiene principio ni fin, creador de todo, como lo menciona el verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho, ¿qué? Fue hecho. Este Verbo, según el verso 14, este Dios eterno, Jesús, la segunda persona de la Trinidad, se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Sí? ¿Con qué propósito? Verso 18 dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él, ¿qué? Le ha dado a conocer. ¿Cuál es el propósito por el cual Jesús, ese Dios eterno, se encarnó? Para darnos a conocer ¿a quién? Al Padre. ¿Sí? Y eso a través de todo Juan, y ya cuando llegamos al capítulo 14, vemos que Jesús dice, ¿no? El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Entonces Jesús, el propósito por el cual Jesús se encarna es para darnos a conocer al Padre. ¿Y qué significa esto? Si nosotros vamos al capítulo 17, verso 3, a ver, acompáñeme rápido, vamos rapidísimo, no lo vamos a abordar ahora porque va a llegar su momento, pero ahí mismo en Juan, capítulo 17, verso 3, menciona lo siguiente. ¿Qué es la vida eterna, hermanos? Dice el verso 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, ¿y a quién? Y a Jesucristo, a quien has enviado. Por lo tanto, que Jesús haya venido a darnos a conocer al Padre y que a través de Jesús conozcamos al Padre, ¿qué es, hermano? Según mismo Juan, conocer a Jesús. Conociendo a Jesús, conocemos al Padre
y según Juan 17:3, ¿qué es? La vida eterna. Entonces estamos llamados a tener la vida eterna a través de Cristo. ¿Y qué es la vida eterna? Conocer al Padre. Pero ¿cómo conocemos al Padre si nadie le ha visto? Bueno, se ha dado a conocer y revelar a través de ¿quién? Del Hijo. Entonces, conociendo a Jesús, conocemos al Padre, y de eso se trata la vida eterna. Entonces ya tenemos la vida eterna. Si nosotros vamos al capítulo 1, pero ahora verso 29, hay una expresión que también toma relevancia. Capítulo 1, verso 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, leemos lo que dijo, hermanos, juntos, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ese Dios eterno, Jesús, el Verbo, que era desde el principio, que no tiene principio ni fin, que es eterno, que es Dios, que es un Dios creador, ese Verbo, Jesús, se hizo carne para mostrarnos al Padre, darnos a conocer al Padre, para venir a morir y dar su vida por cada uno de nosotros. ¿Sí, hermanos? Él, en otras palabras, cuando vemos la palabra cordero, no se nos olvide que el cordero en el Antiguo Testamento era un sustituto para morir en lugar de la persona. Un sustituto. Tú mereces morir, pero no vas a morir, porque va a haber alguien que va a pagar por ti. Ese que va a pagar por ti no hizo nada, pero va a dar su vida por ti. De hecho, para matarlo tienes que poner tu mano en su cabeza y entonces degollarlo. Eso es lo que significa esto, hermanos. Entonces, ese Dios eterno, Verbo, el Verbo que estaba en su gloria, imagínense cuál es la gloria de Dios. Ese Jesús eterno, creador, que estaba con el Padre, se hizo carne para mostrarnos y darnos a conocer al Padre a través de Él, viniendo a dar su vida en lugar tuya, en lugar mía. ¿Sí entendemos eso, hermanos? Está sencillo, ¿no? Ahora, entonces tenemos que entender ¿qué sucede? Hablando ya de una manera más espiritual, vamos a llamarlo así. Viene Jesús a este mundo, el Dios eterno, la segunda persona de la Trinidad, y viene a este mundo, habita entre nosotros para darnos a conocer al Padre y para venir a morir en una cruz en lugar tuya, para perdón de nuestros pecados. ¿Qué sucede? Si nosotros vamos aquí en el capítulo 1, hay una historia al último del capítulo 1, en el verso 43, habla acerca de, dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Este Felipe, dice el verso 44, era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. 47. Cuando Jesús vio a Natanael, vio que se le acercaba, le dijo a él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. 49. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios,
tú eres el Rey de Israel. Verso 50. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas, ¿qué? Verás. Ahora, ¿a qué se refiere Jesús con esas cosas mayores? Verso 51. Vamos a leer juntos. Dice: y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué significa esto? Hermanos, este verso 51, Jesús lo toma del Antiguo Testamento en el libro de Génesis, capítulo 28. A ver, vamos a Génesis 28, verso 12. Génesis 28. Génesis 28, verso 12. Voy a leer desde el verso 10 para dar un contexto. Dice: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso en su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí, ¿qué hermano? ¿Qué soñó? Una escalera que estaba apoyada, ¿dónde, hermano? En tierra, y su extremo, ¿qué hermano? Tocaba, ¿qué? El cielo. He aquí, ángeles de Dios, ¿qué hacían, hermano? Subían y descendían por ella. Entonces, fíjense lo que está diciendo aquí. Si nosotros vamos a lo que Jesús dijo en Juan capítulo 1, verso 51, dice: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre quién. Según el verso de Juan 51, Juan 1:51, sobre el Hijo del Hombre. Y según Génesis, en el sueño de Jacob, sobre quién iban a subir y descender y subir los ángeles. Sobre una escalera. Y esa escalera estaba apoyada ¿dónde? En la tierra, y llegaba ¿hasta dónde? Hasta el cielo. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cuál es el significado de eso? Si nosotros recordamos, el capítulo 1 nos sigue mostrando, hermanos, cómo Jesús en su gloria, ese Dios eterno que estaba con el Padre, que es Dios, se encarna, habita entre nosotros con el propósito de darnos a conocer al Padre, ¿verdad? ¿Para qué? Para dar su vida como un cordero por los pecados del mundo. Entonces, al venir, Jesús, ¿qué es? Según el verso de Juan 1:51, es esa escalera. ¿Y una escalera qué hace, hermano? ¿Una escalera qué hace? Une dos puntos que no se pueden llegar entre sí. ¿Sí me explicó? Entonces, si lo vemos desde esta perspectiva, ¿qué une Jesús? Une los cielos y la tierra. Tomando en cuenta esto, tomando en cuenta que Jesús une los cielos y la tierra, tenemos nosotros que entender entonces así el nuevo nacimiento. ¿Cómo lo tenemos que entender? Bueno, vayamos al capítulo 3, verso 1. Capítulo 3, verso 1. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba ¿qué? Nicodemo, un principal entre los judíos.
Y aquí tenemos que también entender. Se acerca un fariseo y este fariseo era un principal. ¿Qué significa? Para empezar tenemos que entender qué era un fariseo. No sabemos, ¿no? Un fariseo, hermanos, era un grupo de personas en el tiempo de Jesús, en el primer siglo. De hecho, antes que naciera Jesús, este grupo empezó a crecer antes del siglo I. Y este grupo de personas se caracterizaba por ser personas que guardaban intachablemente la ley. De hecho, tenían más todavía ritos o costumbres que guardaban aparte de la ley. Si alguien dentro del pueblo judío en el tiempo de Jesús guardaba la ley, entre comillas, porque Jesús siempre encaró eso, pero estas eran las personas que delante de los ojos de la gente guardaba la ley intachablemente. Ni los saduceos, ni los sacerdotes, ni los sumos sacerdotes eran catalogados como estos hombres, como personas que guardaban la ley de Dios. Eran extremistas en ese sentido. Bueno, uno de los principales, no cualquier fariseo, sino uno de los principales del pueblo de los fariseos, fue a ver a Jesús. Ahora, tenemos que tomar en cuenta esto. Un fariseo pensaba de sí mismo cosas muy grandes. ¿Como cuáles? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Vamos a ver la oración del fariseo y del publicano. Del verso 9 en adelante, dice así: uno de los que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también que esta parábola. Fíjense cómo empieza esto. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Hermanos, esta parábola es para los fariseos. Está encaminada para este grupo de personas que a la vista de la gente eran gente intachable que guardaba la ley a cabalidad. Pero el problema con ellos es que ellos pensaban que el guardar la ley de Dios, ¿cómo los hacía? Justos, y inclusive les hacía que menospreciar a los otros. Entonces aquí nosotros tenemos que poner atención. Nicodemo, ¿qué era? Un fariseo. ¿Qué pensamiento tendría? Hermanos, lo mismo que vemos aquí, que la ley lo hacía justo, en otras palabras, lo hacía bueno. Verso 10 dice: 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro ¿qué? Publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Verso 12, leemos juntos, dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Entonces, ¿qué enorgullecía a este hombre? Las obras, lo que él hacía, ¿cierto? Y lo que hacía y las obras que él podía hacer bajo la ley, lo catalogaban, según él, como una persona justa, buena delante de Dios. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque cuando regresamos a Juan, capítulo 3, regresemos, hermano, vemos que Nicodemo es un fariseo,
Por lo tanto, este pensamiento lo trae arraigado. Es un hombre que guarda la ley a cabalidad. Y si es un principal, hermano, todavía más. Por lo tanto, el pensamiento que había en él era de ¿qué? Yo soy bueno. Yo soy bueno delante de Dios. ¿Por qué? Porque guardo la ley. Guardo la ley más que cualquier otra persona. Entonces, ¿qué soy? Soy más bueno. Si nosotros vemos entonces lo que dice el verso 2, dice lo siguiente. Este vino a Jesús de noche. Esta expresión del verso 2, 3:2, que vino de noche, nos habla de que obviamente él se estaba escondiendo. O sea, no fue con la libertad de haber tal vez reconocido al Mesías o a alguien así, no. Vemos que va a escondidillas, ¿no? Para que nadie lo vea, y va de noche, dice. Ahora, ¿por qué fue? Verso 2 dice, y este vino a Jesús de noche y dijo, Rabí. La palabra rabí es una palabra que se utiliza para maestro, ¿sí? Lo está reconociendo como maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Fíjense lo que dice. Porque nadie puede hacer estas señales que haces tú si no está Dios, ¿qué? Con él. Ahora pongamos atención. Este fariseo, principal de los fariseos, que tenía un conocimiento de la ley muy amplio, que vivía conforme a la ley y todavía más costumbres que se le añadían, y todavía a pesar de eso era un principal, esta persona que se creía justa por lo que hacía, se acerca a Jesús. Pero se acerca a Jesús no reconociéndolo como lo vimos en el capítulo 1. ¿O sí? En el capítulo 1, Jesús es Dios, es el Verbo encarnado, pero Jesús, el Verbo, no fue creado. Es Dios, existía desde el principio, era con Dios, es Dios. Ese Dios se hizo carne para dar su vida por los pecados del mundo. Entonces, este fariseo se acerca a Jesús no reconociendo quién es, ¿o sí? De hecho, si nosotros vamos al capítulo 2, verso 23, dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos que hicieron, hermano, creyeron en su nombre. ¿Pero por qué? Viendo las señales que hacía. Entonces, ¿por qué Nicodemo se acerca a Jesús? ¿Por qué? Porque vio las señales. Verso 24. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque conocía, ¿qué? ¿Qué significa que Jesús no se fiaba de ellos? No, o sea, podemos entender que muchos de ellos le reconocían como maestro, pero la realidad es que ninguna de estas personas, aún viendo las señales, lo reconocía como ¿quién? Como Dios, como el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a Juan capítulo 1, verso 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Esto significa el reconocimiento, dentro del contexto, el reconocimiento de quién es Jesús. Jesús es Dios, y ese Dios se hizo carne para dar su vida por nosotros. Este fariseo y todos los que vemos en el capítulo 2 del 23 en adelante, aún viendo las señales, no le reconocían como ¿quién? Como Dios, como Señor. ¿Sí me explico, hermanos? Verso 25 dice, y no tenía necesidad
de que nadie, estoy en el capítulo 2, verso 25, de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había, ¿dónde? En el hombre. Por lo tanto, cuando se acerca Nicodemo y lo aborda y le dice, le avienta una flor, ¿no? Ah, maestro, rabí. Jesús, ¿qué sabía? Sabía por qué se había acercado, con qué intención se había acercado y para qué. ¿O no? Entonces, ¿qué hace Jesús? Recordemos que este es un fariseo. No perdamos de vista que este es un fariseo, que se creían justos y buenos por guardar ¿qué? La ley. En otras palabras, si hablamos del reino de Dios, ellos, para ellos, hermanos, estaban dentro o fuera del reino de Dios. Según su perspectiva de ellos. Según su perspectiva de ellos, si eran justos por lo que hacían y eran buenos por lo que hacían, entonces ¿dónde estaban? Dentro del reino de Dios. Entonces toma relevancia lo que Jesús le está diciendo en el verso 3. Leemos el verso 3. Dice, respondió Jesús y le dijo, leemos juntos, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué significa esto? Primero, lo que tenemos que ver en primer lugar es a quién se lo está diciendo. A Nicodemo. ¿A quién? A un fariseo. ¿A quién? A un principal. ¿Qué le está diciendo? En otras palabras, le está diciendo, ¿tú piensas que estás dentro del reino de los cielos? ¿Tú te crees bueno por lo que haces? Pues déjame darte la noticia de que no. ¿Cómo cree que le cayó esto a Nicodemo, hermanos? ¿Cómo cree que le cayó esto? Le está diciendo Jesús, tú no estás dentro del reino de los cielos. Para entrar al reino de los cielos, para ver el reino de los cielos, y hermanos, es aquí algo muy importante. En otras palabras, vamos a poner un segundo punto aquí. Si nosotros hablamos del reino de los cielos, ¿quién es el que se acercó del reino de los cielos? Voy a poner el ejemplo de Lucas. Vamos a Lucas 17. Lucas 17. Lucas capítulo 17, verso 20. Aquí hay una pregunta que hacen los fariseos. Los fariseos esperaban el reino de Dios, el reino de los cielos. Y en el verso 20 dice, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí. ¿Qué significa ni dirán, helo aquí ni helo allí? O sea, no es algo visible. No es algo visible. No es como aquí está este país, aquí está otro país. No, el reino de los cielos vendrá, dice, no vendrá con advertencia. No se dirá, ya llegó, aquí está. No, ni tampoco se va a poder mirar. Terminó el verso 21, dice, porque he aquí que el reino de Dios, ¿qué dice, hermano? Está entre vosotros. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice que el reino de Dios está entre vosotros? Hermanos, cuando hablamos del reino de Dios, siempre hago esta analogía para que se entienda mejor. Para formación de un reino, nosotros necesitamos 3 factores. El primero es soberanía, o sea, un rey. Segundo, necesitamos un pueblo a quien reinar. Y tercero, un territorio. Cuando Jesús y Juan el Bautista mencionan al principio de su ministerio
arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, de esos tres factores, soberanía, rey, pueblo y territorio, ¿qué se acercó? Se acercó la soberanía, se acercó el rey. Por lo tanto, cuando Jesús en el verso 21 dice, porque he aquí que el reino de Dios está entre vosotros, ¿a quién se refiere? Se refiere el rey de ese reino de los cielos, ya está, pero ustedes no lo pueden ver. ¿Sí me explicó? ¿Qué está pasando en Juan capítulo 3? Exactamente lo mismo. Vamos a Juan capítulo 3. ¿Por qué Jesús le dice en el capítulo 3, verso 3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios? ¿Por qué? Porque Nicodemo, en primer lugar, ¿cómo lo mencionó? ¿De qué manera se acercó? Diciéndole, eres un maestro. Hermanos, ¿saben cuántos maestros había en el tiempo de Jesús? O sea, increíble. O sea, era increíble, ¿no? Había escuelas de pensamiento de todo tipo. Entonces, para Nicodemo, ¿qué era? Uno más. Nicodemo, ¿qué no podía ver? No podía ver el reino de Dios, no podía ver ¿a quién? A Jesús, y reconocerlo como ¿qué? Como ese Dios que se encarnó para morir por sus pecados. Entonces, en primer lugar, le está diciendo a Nicodemo, con todas tus obras y el esfuerzo que haces por hacer esas obras, con todo eso no te puedes salvar, no puedes entrar al reino de los cielos. Y todas esas obras que hacen no te permiten ver quién soy yo. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces recordemos, Jesús es esa escalera que une los cielos y la tierra. En Él. Entonces, ¿qué significa nacer de nuevo? ¿Qué significado tiene nacer de nuevo? Hay una palabra, obviamente, la palabra nacer de nuevo. Lo primero que podemos ver, hermanos, es la palabra nuevo. La traducción aquí sí nos ayuda, sí, pero no es su primera acepción de la palabra. O sea, ¿a qué me estoy refiriendo? Cuando nosotros vamos a cómo se usaba la palabra original en griego, anoten, así se llamaba en griego, esa palabra, su primera acepción no es nuevo. O sea, no es el significado nuevo. Su primera acepción está en lo que mencionamos en el verso 31 de Juan 3. A ver ahí. Vamos, Juan 3, 31. Mire cómo empieza Juan 3, 31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene ¿de dónde? Del cielo es sobre todos. Entonces, pensemos, está hablando de Jesús. Y dice, el que de arriba viene, ¿de dónde? Según el mismo pasaje dice que viene ¿de dónde? Del cielo. Eso es muy importante para descubrir algo, ¿sí? La palabra que se utiliza, donde se utiliza el que de arriba viene, la palabra arriba es la misma palabra en el original que la palabra nuevo. Nada más que los traductores aplicaron diferentes acepciones en el verso 3 y en el verso 31. Si los traductores hubieran utilizado la misma palabra que en el 31, el verso 3 sonaría así:
de cierto te digo, que el que no naciere de arriba, no puede ver ¿qué? El reino de los cielos. Y arriba, según el 31, el verso 31, ¿qué es? El cielo. ¿Cómo sonaría? De cierto te digo, que el que no naciere de arriba de los cielos, no puede ¿qué? Ver el reino de Dios. Entonces, ¿qué le está diciendo Jesús a Nicodemo? Nicodemo entendió la palabra exactamente. Debes de nacer de arriba, de los cielos. Y hay algo más, hermanos. La palabra nacer es la misma palabra que encontramos en Juan capítulo 1, verso 13. Voy a leer del verso 12 y verso 13 para contextualizar. Dice: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora ya somos hijos de Dios. Todos los que creen son hijos de Dios. Verso 13. Los cuales, ¿qué, hermanos? No son ¿qué? Engendrados, nacidos. Y utiliza una palabra, hermanos, la palabra que nosotros utilizamos para gen. La palabra que nosotros utilizamos para genética. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de nuestros hijos. Cuando nosotros engendramos a nuestros hijos, genéticamente nosotros les damos, ¿no? Les heredamos, ¿sí? Nuestros genes. Y entonces nuestros hijos se parecen ¿a quién? A nosotros, ¿sí? O al papá o a la mamá, ¿no? A veces se parecen al lechero, pero ese ya es otro tema. Van tomando forma y van diciendo: ah, mira, es igualito, el mismo carácter, las mismas expresiones, la misma forma de hablar. ¿No es así? ¿Por qué? Se están transmitiendo, hermanos, es una herencia genética. Está tomando el mismo cuerpo, las mismas expresiones, etcétera. Dios está diciendo, Juan está diciendo aquí que estos hijos de Dios están siendo engendrados de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que entender el capítulo 3, verso 3? Jesús le dice a un hombre que estaba confiando en sus obras, que estaba confiando en que él guardaba la ley, que él era justo, que él era bueno. Le está diciendo: no es por lo que hagas, no es por lo que guardes la ley, no. Dios te tiene que engendrar. Tienes que ser engendrado de lo alto. Eso es lo que significa. Tienes que ser engendrado de lo alto. Tienes que ser engendrado por Dios. Eso significa que nadie puede hacer esta obra, solamente Dios. Cuando nosotros decimos: hay que buscar a alguien especial que le hable a fulano, a sutano, al de allá, al de acá y acá, porque habla muy bonito y expresa muy bonito el evangelio. Y entonces pensamos erróneamente que porque se habla bonito, porque no se habla bonito, porque se hace esto, porque no se hace esto, y a veces caemos en ese malentendimiento que es la persona en la que produce o provoca que esa persona de repente diga: ah, andaba mal,
Ay, ahora ya quiero las cosas de Dios. Pues déjame darte la noticia, mi hermano, que no es así. Eso, el nacer de nuevo, solo lo produce Dios. Ni el mejor orador, ni la mejor persona, ni el mejor portado, ni la persona más elocuente puede hacer que una persona nazca de lo alto. Eso viene de Dios. Eso viene de Dios, hermanos. ¿Cómo es esto? Mire, fíjese, verso 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Bajo qué concepto aterrizó nacer de nuevo Nicodemo? Su humanidad, ¿no? O sea, ¿de qué me estás hablando? Ahora, es interesante esto, porque ese ¿de qué me estás hablando, Jesús? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, lo que Jesús le está diciendo, él no lo está comprendiendo. ¿Verdad que no? Pero si nosotros vamos al Antiguo Testamento, Dios ya había mencionado, hermanos, lo que iba a hacer. Y una de las cosas que menciona es acerca de este nuevo pacto, de la transformación de la vida de la persona. Mire, si nosotros vamos a Deuteronomio capítulo 30, Deuteronomio capítulo 30, voy a leer desde el verso 4 y miren lo que dice aquí. Dice el verso 4: aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá, ¿qué? Te tomará. Entonces le está diciendo, tus generaciones van a estar desterradas, pero aún estén lo más lejos, yo los tomaré de ese lugar. Verso 5: y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que en tus padres. Verso 6, leemos juntos, dice: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. ¿Para qué, hermano? Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Qué es lo que Dios está diciendo aquí en Deuteronomio, hermanos? Dios va a circuncidar el corazón. O sea, ¿qué significa eso? Va a ser una obra en el corazón de la persona. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Según lo que dice el verso 6, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Entonces, para que una persona ame a Dios, busque a Dios, reconozca a Dios, ¿qué debe de pasar? Según Deuteronomio, Dios mismo debe de ¿qué? Circuncidar su corazón. No es por la persona. No es que si usted viene, él lo va a escuchar, pastor. Es que si usted viene, como usted habla mejor, a lo mejor esa persona va a aceptar. No es lo bonito que se diga, no es lo pausado, no es si viene el licenciado tal o el pastor más ungido del mundo. No, es Dios. ¿Sí me explico, hermanos? Es Dios, obviamente a través de la exposición del evangelio, pero es Dios quien toma a esa persona y transforma a esa persona para que le ame.
Esto lo dice de esta manera en Ezequiel 36. Busquemos. Vean cómo lo dice aquí. Eso mismo que vimos en Deuteronomio, en Ezequiel 36, verso 24 al 27, lo dice de esta manera, lo desarrolla un poquito más, ¿sí? Y dice de esta manera. Verso 24 dice: y yo os tomaré de las naciones y recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré, ¿qué, hermano? Sobre vosotros, ¿qué? Agua limpia. Y seréis, ¿qué? Limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos, ¿qué? Os limpiaré. Verso 26, lo leemos juntos, dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Qué significa circuncidar el corazón para que el pueblo ame a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas? ¿Qué significa? Dios los va a tomar, los va a limpiar de todas sus inmundicias y va a cambiar su corazón. Va a quitar el corazón de carne, el corazón de piedra, duro, endurecido, que no entra nada, y va a poner un corazón ¿de qué? De carne. Un corazón de carne. Verso 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obra. Esa persona entonces que ha nacido de nuevo, no por nada externo, sino ¿por qué? Por Dios. Dios lo ha cambiado. Dios lo ha transformado. Hermanos, ¿por qué podemos reconocer nosotros a Jesús como el Señor de nuestras vidas? ¿Por qué? Porque es Dios el que ha actuado en nosotros. No hay otra forma de decirlo. No es por nuestro esfuerzo, no es el esfuerzo humano, no es que me voy a esforzar a ver si nazco de nuevo. No, estás en un error. Eso viene de Dios, nace de Dios y termina en Dios. Esa obra no la podemos hacer nosotros. Nadie se puede cambiar a sí mismo. Nadie puede decir ahora voy a ir a Dios. Nadie. Pero esa obra es exclusiva de Dios. Esa transformación del corazón es exclusiva de Dios. Que una persona rechace a Dios y se transforme de tal manera que ahora le ame, eso es Dios, de principio a fin. Ahora regresemos a Juan. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esto? ¿A qué se refiere? Capítulo 3, verso 5. Nicodemo le dijo, ¿no? ¿Cómo puede un hombre siendo viejo nacer de nuevo? ¿Se puede meter en el vientre de su madre? Jesús le responde en el 5. De cierto te digo, el que no naciere, ¿de qué, hermano? De agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué significa? ¿Qué significado tiene el que no naciere de agua y del Espíritu? ¿Se acuerdan qué dijo Dios en Ezequiel? Dice que los va a tomar, pero después ¿qué va a hacer? Va a derramar agua limpia. ¿Y esa agua limpia para qué es? Para limpiarlos ¿de qué? De sus impurezas, de sus ídolos. Entonces, ¿qué significa esto? Una persona que no es limpiada de sus pecados, ¿por medio de quién? ¿Se acuerdan del Cordero?
según lo que dice Juan en el capítulo 1, verso 29, es que dice: he aquí Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. Es a través de Jesús y del perdón de sus pecados que estas personas pueden entrar al reino de Dios. ¿Y sabe quién produce eso? Yo sé que decimos que Dios, pero es el Espíritu Santo. Es Dios el Espíritu Santo. El que produce ese nuevo nacimiento. Vamos a Tito. Acompáñenme, Tito 3. El libro de Tito, capítulo 3. Verso 4. Tito capítulo 3, verso 4. Tito capítulo 3, verso 4 dice así: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. ¿Leemos juntos? ¿Sí lo tiene ahí? Nos salvó, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué hizo Dios? Según el verso 5, vamos a volver a leerlo juntos, dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Quién nos regeneró? ¿Qué es regenerar? Volver a renacer, volver a nacer. ¿Quién es el que hace esa obra de renovación en la vida de una persona? Es el Espíritu Santo. En la Biblia hay una disputa, ¿no? En algunas ocasiones la Biblia menciona que cuando creemos en Cristo, el Espíritu Santo es derramado sobre nosotros. Pero en otras ocasiones menciona que es el mismo Espíritu Santo el que mueve nuestros corazones para que creamos en Dios. Para que una persona pueda declarar a Jesús como Señor de su vida, y no tan solo como un maestro bueno, como lo mencionó, como un rabí más, como lo mencionó Nicodemo. ¿Qué necesita? La obra del Espíritu Santo en esa persona. ¿Haciendo qué? Transformando su vida, quitando, primeramente lavando sus pecados, transformando su corazón, quitando el corazón de piedra y poniendo un corazón de carne, para que esa persona ahora pueda vivir bajo los mandamientos de Dios. ¿Quién hace esa obra? El Espíritu Santo. Ni un pastor, ni un apóstol, ni el superungido, ni el papa, ni nadie puede hacer esa obra del Espíritu Santo de Dios. Nadie, hermanos, lo puede hacer. Es soberanamente de Dios y Él decide a quién y cómo. Y entonces, si regresamos a Juan capítulo 3, verso 6, dice lo siguiente: leo el 5 y el 6 juntos. Dice: de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, hermano, espíritu es. Es a través del espíritu. Nicodemo, tú que te centras tanto en tus leyes,
La ley de Dios es buena, hermanos, pero ¿sabe qué? No salva a nadie por sí misma. No. La salvación viene a través de Cristo. Pero para que una persona pueda ver a Cristo como el Salvador de su vida, necesita que el Espíritu Santo obre en esa persona. ¿Y sabe cómo se llama esa obra de transformación? Nacer de nuevo. Hace una nueva persona, crea una nueva persona. Y eso, más adelante en las cartas, se menciona como el nuevo hombre. Como el nuevo hombre. ¿Y sabe cómo se menciona ese nuevo hombre? Rápidamente, vamos a Efesios. Busque el libro de Efesios, capítulo 4. Mire cómo menciona aquí en Efesios 4 a ese nuevo hombre. Verso 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos que engañosos, y revestíos en el espíritu de vuestra mente. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. 24, leemos juntos, dice: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad. ¿De qué? De la verdad. Ese nuevo hombre, ¿qué dice que es? ¿Es qué, hermano? Ese nuevo hombre creado. ¿Es qué, hermano? Creado. ¿Según quién? Según Dios. ¿En qué? En justicia y santidad de la verdad. Nacer de lo alto, nacer del cielo, nacer engendrado por Dios. Dios ha creado a través del Espíritu Santo un nuevo hombre. ¿Qué hizo Dios? Circuncidó su corazón para que le amen, para que le amemos con todo nuestro ser y nuestras fuerzas. Para eso hizo esa transformación. Cambió nuestro corazón y puso en lugar de un corazón de piedra, un corazón de carne, para que viviéramos bajo sus mandamientos. Esa obra, ¿quién la hace? Dios en la vida nuestra. Regresemos a Juan 3. Verso 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Verso 8. Leemos juntos, fíjense lo que dice el 8. Dice: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué significa esto? Hay personas que dicen lo siguiente: yo me convertí en el año, voy a hacer una suposición, en el año 85. Y desde entonces el Señor empezó a tratar y bárbara. Otra persona puede decir: yo, más específicamente, en el año 85, el 23 de octubre, y me convertí al Señor. No quiero desmentir ese tipo de personas que hasta tienen una fecha de conversión, ¿no? Y algunos hasta tienen se acostumbraba, no sé si ustedes alguna vez vieron, se acostumbraba cuando una persona entraba a la iglesia y se convertía, que se le diera un acta de nacimiento. Y ahora no se practica tanto, pero antes sí. Se le llegó a dar a las personas acta de nacimiento del nacimiento nuevo. Y entonces, ¿cuándo era? Tal fecha. El problema con eso es que muchas de esas personas que tenían su acta de nacimiento se perdieron y se fueron al mundo. ¿Qué es lo que dice este pasaje? Miren, esta obra de Dios, ¿cuándo empieza? Hay una respuesta para eso, sencilla:
No lo sabemos. En la vida de una persona no lo sabemos. Porque esa persona puede estar viniendo a la iglesia constantemente y vivir como vivía antes. Y no hay ningún cambio, pero nada. Pero de repente, ahora sí que de repente, como el hijo pródigo, ¿no? Cuando hay una palabra ahí en la historia del hijo pródigo que dice, y volvió en sí. ¿Cuándo? ¿En algún momento? ¿Y qué dijo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy aquí? Debería de estar con el Padre. No me importa como uno de sus jornaleros, pero voy a regresar al Padre. ¿Cuándo ocurre eso? No lo podemos medir, no lo podemos saber. La realidad es que no. Porque el estar en una iglesia no nos hace ser cristianos, no nos hace nacidos de nuevo. ¿Sí me explicó? No. ¿Cuándo es cuando nacemos de nuevo? Cuando este Espíritu de Dios llega a la vida de la persona y esa persona entonces se empieza a vivir de una manera diferente. Pero eso no se puede medir. No es que, a ver cuándo empezó esto. La realidad es que no sabemos. Por eso este verso que dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes qué, de dónde viene, ni a dónde va. La realidad es esa, ¿no? Conocemos que hay un nuevo nacimiento, que Dios produce en el creyente. ¿Cuándo lo hace, hermano? No lo sabemos. Oímos de Él, pero no lo sabemos. Así dice, es todo aquel que es nacido del Espíritu. De repente comenzamos a amar a Dios, empezamos a entender nuestra realidad y a darnos cuenta cuán miserables hemos sido contra Dios y decir, Señor, Padre, no merezco nada, absolutamente nada. ¿Cuándo pasa eso en la vida del creyente? Lo puedes poner en una hoja, en el calendario y decir, aquí comencé. Puede ser incluso que todavía nosotros, todavía ni siquiera. ¿Por qué? Porque la verdad, hermanos, es que Nicodemo era una persona religiosa. Y si alguien cumplía la ley, ¿quién era? ¿Él? ¿O no? Era un principal. Tenían su templo, se congregaban en su templo, todos los ritos eran para eso. Por eso yo les mencioné lo siguiente al principio. ¿Sí ha ocurrido esto en tu vida, hermano? ¿Ha ocurrido esto en tu vida? Porque puede ser que hoy Dios lo esté utilizando para que, a lo mejor llevamos años en el Evangelio, pero hoy el Señor ha decidido tocar tu vida para que verdaderamente nazcas de nuevo y tu vida empiece a amar a Dios con todas sus fuerzas, a rendirse a Dios con todas sus fuerzas. Eso no lo sabemos entre nosotros. Hay personas, hermanos evangélicos, que me preguntan a mí, ¿cómo reconocer a un hombre salvo? Mi respuesta es clara: nosotros no sabemos y no estamos para saber. No estamos para reconocer a una persona salva. Porque así como Jesús mencionó en Mateo capítulo 7, cuando les dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién, hermano? El que hace la voluntad de mi Padre. Y después dice, muchos me dirán en aquel día, no echamos demonios en tu nombre, no predicamos en tu nombre, y les declararé, no los conozco. Porque nosotros podemos ver apariencias, pero según el capítulo aquí en Juan, Jesús no ve las apariencias, conoce perfectamente qué hay en el corazón, ¿o no, hermanos? Pero nosotros no.
No. Muy apenas, y de muy apenas logramos vernos a nosotros. Y eso muy apenas. ¿Cómo podríamos distinguir la salvación de alguien más si ni siquiera podemos distinguir si nosotros hemos nacido de nuevo? Reflexionemos, hermanos, porque podemos pasarnos, escúcheme, toda una vida en la iglesia. Escuche, hermano, podemos pasarnos toda una vida en la iglesia sin ser nacidos de nuevo. Y para ver el reino de Dios es necesario nacer de nuevo. Y eso solamente Dios lo hace. Oremos.